Amazon Redshift, una herramienta increíblemente potente que, seamos sinceros, a menudo se convierte en una gran fuente de frustración. Cuando los cuadros de mando van lentos, cuando las consultas se eternizan, bueno, todo el flujo de trabajo de datos se resiente. En este repaso vamos a desglosar una guía probada en 1000 batallas para optimizar Redshift, cubriendo desde la arquitectura hasta tácticas muy específicas para cada tipo de carga de trabajo. Esa sensación, la de mirar la pantalla esperando a que un dashboard cargue o ver cómo una consulta ETL simplemente agota el tiempo de espera, es una frustración demasiado común. Es un problema que frena a equipos de datos por todas partes. Pero la buena noticia es que tiene solución. Para poner esto en perspectiva, aquí tenemos unas métricas que lo dejan bastante claro. Si la latencia de un cuadro de mando supera los 15 segundos, o si un trabajo de ETL, de extracción y carga de datos, tarda más de 6 horas, no es solo una sensación, estamos en una zona crítica. Estas cifras nos dan un lenguaje común para entender de verdad la gravedad del problema. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque antes de poder arreglar algo hay que entender cómo funciona por dentro. La clave para una optimización efectiva de Redshift está precisamente en comprender su arquitectura fundamental. En el corazón de Redshift está lo que se llama procesamiento masivamente paralelo, o MPP. A ver, para que nos entendamos, es como tener un equipo de muchísimos trabajadores pequeños en lugar de uno solo gigante. Al dividir el trabajo entre todos, Redshift puede procesar cantidades enormes de datos a una velocidad increíble. Este es el concepto central que lo hace tan rápido. Y esa arquitectura MPP se apoya en 3 pilares clave. Primero, el nodo líder, que es como el cerebro, recibe las consultas y las planifica. Luego están los nodos de cómputo, que serían los músculos, ejecutan las tareas en paralelo. Y finalmente, el almacenamiento columnar, que es un poco el secreto de su eficiencia. Al leer solo las columnas que necesita para una consulta, minimiza de forma brutal la cantidad de datos que tiene que procesar. Ahora que tenemos las bases claras, vamos a la parte práctica. Hemos dividido las soluciones en una guía para 3 tipos de carga de trabajo que probablemente a cualquiera que trabaje con Redshift les sonarán al instante. Empecemos con la más visible y la más sensible a la lentitud, los cuadros de mando de Business Intelligence. Estas son las herramientas que usan los ejecutivos con requisitos de SLA, o sea, de acuerdos de nivel de servicio, súper estrictos. Aquí la velocidad no es que sea importante, es que no es negociable. Hablamos de cientos de consultas por hora y muchos usuarios a la vez. ¿Y por qué van lentos? ¿Suena familiar esto? Normalmente es por 3 razones principales. Desajustes en la clave de distribución, que obligan a mover datos entre nodos sin parar. Joins mal diseñados, que son carísimos de procesar. O simplemente demasiadas consultas compitiendo por los mismos recursos. Eso es lo que se conoce como contención en la cola de gestión de cargas de trabajo. La primera táctica es fundamental. El objetivo es muy simple. Si los datos que necesitas unir ya están en el mismo nodo, Redshift no tiene que perder tiempo y recursos moviéndolos por toda la red. Alinear las claves de distribución de las tablas que se unen a menudo es, de verdad, una de las optimizaciones de mayor impacto que se pueden hacer. Y la evidencia es que no puede ser más clara. Al analizar una consulta, si la operación de redistribute se lleva más de la mitad del tiempo de ejecución, ahí está. Es una señal de alarma que no se puede ignorar. Ahí está el problema, y las claves de distribución inteligentes son la solución. Otra táctica con un impacto tremendo para los dashboards es usar vistas materializadas. A ver, si un cuadro de mando está calculando una y otra vez la misma agregación sobre millones de filas, ¿por qué no calcularla una sola vez y guardar el resultado? Pues eso, exactamente eso es lo que hace una vista materializada. Y el resultado puede ser espectacular. En algunos casos, se ha llegado a observar una reducción del 82% en el consumo de recursos del clúster. Esto no solo hace que los dashboards vayan como un tiro, sino que libera una capacidad enorme para otras tareas. Pasemos al segundo tipo de carga de trabajo, la analítica ad hoc. Estas son las consultas de los analistas, de los científicos de datos. Son impredecibles, a menudo muy complejas y pueden consumir muchísimos recursos. Para estas consultas, una estrategia súper efectiva es la de la tabla intermedia, o staging table. Es como hacer un borrador. En lugar de lanzar un join súper complejo entre 2 tablas gigantescas, primero se crea una tabla temporal mucho más pequeña, con los datos ya filtrados o preagregados, y luego se une la tabla grande contra esta pequeña. El trabajo final es muchísimo más fácil. Y el resultado, como se ve en el gráfico, es drástico. Una consulta que antes tardaba más de 20 minutos, ahora puede estar lista en menos de 5. La diferencia es abismal, simplemente porque le hemos dado al planificador de consultas un problema mucho más sencillo de optimizar.
Y la tercera carga de trabajo es el ETL y el streaming. Aquí la prioridad no es la latencia de una sola consulta, sino el rendimiento general, la capacidad de ingestar terabytes de datos cada día, de manera fiable y sin salirse de las ventanas de tiempo que tenemos. Aquí el comando copy es el rey y optimizarlo es la clave de todo. El truco es muy sencillo, dividir los datos en múltiples archivos de un tamaño óptimo y cargarlos todos en paralelo. Esto garantiza que todos los nodos de cómputo estén trabajando a la vez, maximizando la velocidad de ingesta. Bien, ya hemos cubierto las tácticas para optimizar las consultas. Pero claro, a veces el problema no está en el software, sino en el hardware. Hablemos de modernizar la arquitectura del propio clúster. Lo que es realmente interesante en esta diapositiva es la evolución. Los antiguos nodos DC2 tenían el cómputo y el almacenamiento pegados, acoplados. Si se necesitaba más espacio, había que añadir más cómputo y al revés. Los nodos modernos, los R3 y Redshift Serverless, desacoplan esto, permiten escalar cada recurso por su lado. Y esto, claro, es muchísimo más flexible y rentable. Y la migración no tiene por qué ser un salto al vacío, ni mucho menos. El enfoque que se recomienda es hacerlo por fases. Primero, una migración directa a la nueva arquitectura. Y una vez esté todo estabilizado, empezar a modernizar y aprovechar las nuevas capacidades, como el data sharing para aislar diferentes cargas de trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando incluso después de optimizarlo absolutamente todo, Redshift no es suficiente para las cargas de trabajo más exigentes? Pues es hora de pensar un poco más allá. Para casos ya extremos de latencia o de concurrencia, la estrategia puede ser aumentar Redshift en lugar de reemplazarlo. Se puede mantener para los flujos de trabajo estándar y descargar las consultas más críticas a motores de cómputo especializados que operan directamente sobre el Data Lake sin tener que mover los datos. Así que el mensaje principal de todo este análisis es que la optimización del rendimiento no es una sola cosa. Es un enfoque completo, holístico, que va desde ajustar una simple consulta SQL hasta repensar toda la arquitectura del clúster y del ecosistema de datos. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire. No se trata solo de si las consultas son rápidas hoy. La verdadera cuestión es, ¿la arquitectura de datos que se está usando está construida para el presente o en realidad está ya diseñada para el futuro? Muchas gracias por la atención.